¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. ¿Te imaginas una historia que mezclara elementos de ciencia ficción al estilo Blade Runner en una sociedad distópica en la que todos los ciudadanos son controlados y sometidos mediante la tecnología, con elementos de la crisis del crack financiero y personas que desde sus despachos dominan el mundo como si fueran marionetas y especialmente cómo y de qué manera circula y se vende el dinero? Bueno, pues no te imagines una historia de ciencia ficción, porque esto que te voy a contar es mejor que una historia de ficción. Esto es la realidad. Imagina que eres un ciudadano chino y que una mañana te despiertas, te levantas y te vas a tu teléfono inteligente, como cualquier mañana, a revisar correo, mensajes y demás, y resulta que la aplicación sobre el COVID, la aplicación de salud china sobre el COVID, que todos los ciudadanos tienen que tener obligatoriamente para ir reportando periódicamente su estado de salud y que quede registrado su movimiento, recordad que en China hay una política súper estricta de COVID-0, bueno, pues imaginad que de repente te levantas por la mañana y te encuentras una alerta en la que tu aplicación de COVID de repente está en color rojo, lo que significa que eres sospechoso de estar infectado o que directamente tienes un tratamiento como infectado. Y eso significa, eso supone, que tienes prohibido salir de casa, moverte por la provincia, ir a una tienda a comprar algo o subirte al transporte público. Directa y literalmente te han eliminado la posibilidad de moverte libremente e igualmente también si alguien se entera de que te mueves libremente, te pueden detener y te pueden retener, te pueden confinar. E igualmente también no te puedes escapar porque por allá por donde pasas, si quieres utilizar cualquier servicio, tienes que utilizar la aplicación. Bueno, queridos amigos, pues esto es lo que le pasó a más de 1000 personas en un momento determinado hace unas semanas en China, pero lo más llamativo y especial de esto es que no solamente le pasó a personas que vivían en un lugar, en una provincia concreta, sino que le pasó también a personas que vivían a 200 kilómetros de ese lugar. E incluso también le ocurrió a personas que eran familiares de esas personas que vivían a 200 kilómetros de ese lugar. Pero todas esas personas tenían algo en común. ¿Y qué es eso que tenían en común? Pues ni más ni menos que eran clientes de un banco en concreto, de un banco rural chino, o familiares de clientes de un banco chino. ¿Qué narices estaba pasando aquí? Bueno, pues lo que estaba pasando es que en China hay una terrible crisis hipotecaria y que muchísimos bancos directamente se han quedado sin liquidez porque montones de productos, de fondos, donde tenían invertidos los ahorros de miles de ciudadanos chinos que habían ido poco a poco guardando en estos depósitos, se han desvanecido, han desaparecido. Y después de que empezaran las protestas y después de que las personas comenzaran a agolparse en masa en estos bancos, como ocurre en cualquier lugar del mundo, para sacar su dinero del banco, las autoridades chinas, en coordinación con estos bancos, decidieron poner a estas personas en código rojo utilizando la aplicación del COVID de tal manera que esta aplicación se convirtió en una herramienta de control de la libertad individual de los ciudadanos. Y para que estos ciudadanos no solamente no fueran al banco a sacar dinero, sino que no hicieran lo siguiente, que es salir a las calles a protestar y a liarla contra la policía, porque quieren su dinero, les pusieron el código en rojo y de una manera preventiva les obligaron a no moverse de los lugares en los que estaban. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues aquí está pasando algo gravísimo, que te voy a contar con todo detalle en este vídeo, y que está vinculado con la increíble especulación inmobiliaria que ha habido en China en los últimos 10 años. Más o menos quien está en el mundo y se ha informado un poquito, habrá visto esas ciudades fantasma llenas de edificios que en algunos casos jamás se han ocupado, que no han sido vendidos y que en algunos casos ocupan extensiones equivalentes a la de una ciudad entera. Esa es una parte de la crisis inmobiliaria de China. Pero la segunda parte de la crisis inmobiliaria china es todavía peor porque es una crisis que ya ha contagiado al mundo bancario, es una crisis hipotecaria y si te puedes imaginar lo grave que fue el crack del 2008 por lo vinculada que estaba la economía mundial y financiera especialmente a justamente los grandes bancos americanos, en este caso es una cosa más local como China, pero ya veremos si como un virus igualmente no acaba contagiando al resto del mundo. Pero ¿qué es exactamente lo que ha pasado con los bancos chinos? New Oriental Bank of Kaifeng, Zhengzheng Huanghai, Community Bank, Shanghai Huijin, o County Bank, o quizá Yuzhou Xinmin Sheng Village Bank. Seguramente estos nombres de bancos no los has oído en la vida, y si no te los hubiera yo aquí descrito malamente, seguirías sin saber de ellos. Pero son nombres de bancos regionales, de bancos rurales chinos. Los bancos rurales en China
son importantísimos y son la base financiera del país, son la base con la que cientos de millones de ciudadanos chinos se relacionan con el dinero, ponen sus ahorros y hacen sus inversiones. Imaginad en un país en el que ha habido una oleada, un movimiento tan gigantesco del mundo rural al mundo urbano para ir a trabajar, que ha transformado el país y el mundo de rebote, la cantidad de personas que siguen confiando sus ahorros a ese primer banco donde tuvieron su primera cuenta, que es de su provincia, de su región. En China todo el mundo tiene un pueblo, en China todo el mundo tiene un lugar de origen y la mayoría han acabado en otro lugar por un tema puramente laboral, pero mantienen sus bancos. Y los bancos regionales o rurales en China son nada menos que el 84% de todos los fondos y depósitos del país. Imaginad la importancia que tienen, aunque bien es cierto que las grandes élites y los grandes movimientos financieros se dan en una decena de bancos aproximadamente, que lógicamente están por todo el país. Pero estos bancos, al hilo, al calor de la burbuja inmobiliaria, comenzaron a desarrollar, esto te va a sonar bastante, productos financieros de inversión y de riesgo cada vez más complicados de entender, cada vez más complejos e igualmente también, por supuesto, más arriesgados, puesto que la posibilidad de retorno de dinero era mejor. Y lo que resultó es que estos bancos rurales, más o menos pequeños, comenzaron a vender productos financieros a sus clientes, ¿te suena?, que no entendían nada y en los que les vendían que el retorno del dinero estaba asegurado. Lo cierto es que les vendían unas inversiones con una calidad y también con unos intereses asegurados, y los bancos por detrás lo que estaban haciendo es coger este dinero y llevárselo a fondos de inversión, como digo, mucho más complejos, especulativos y por lo tanto arriesgados. Y no solo eso, es muy interesante que estos bancos regionales, como si fuera una provincia, no pueden operar fuera de su provincia, pero como les iba muy bien y estaban ganando mucho dinero, se saltaron la norma y empezaron a vender estos productos fuera de sus términos geográficos de actuación a través de Internet. Utilizando la red podían llegar a cualquier sitio de China. Así que cualquier persona de China utilizando Internet podía comprar estos productos financieros. Y mientras tanto, la burbuja inmobiliaria seguía recalentándose. Dejadme que os dé un solo dato. El PIB chino es en un 30% vinculación directa con el negocio inmobiliario. Hay que imaginar, hay que tener en cuenta que un país de más de 1.000 millones de habitantes tiene muchas personas que habitar, tiene muchas personas a las que ofrecerle un lugar donde vivir. Por lo tanto, el mercado inmobiliario, como en cualquier otro país, pero especialmente en China y con el crecimiento económico loco que ha tenido, en el que cientos de millones de personas han dejado sus pueblos para irse a las ciudades, han tenido que buscar un sitio donde refugiarse. Por lo tanto, el mercado inmobiliario chino es de unas dimensiones, es de un tamaño que no podemos imaginar, y aunque siempre tenemos en mente a China como la gran fábrica del mundo que la es, la parte de la inmobiliaria que no tenemos tan en cuenta es importantísima en este país. Otro dato verdaderamente espeluznante es que 7 de las 10 grandes entidades chinas son entidades financieras, que lógicamente son las máquinas que mueven la pasta y que la invierten aquí, allá y etcétera. Bueno, y en el peor momento de esta burbuja, de esta especulación inmobiliaria, imaginad un mercado inmobiliario pues como el que ha pasado en Occidente, con precios que no paran de subir, mercado recalentado y promociones de viviendas que se venden antes incluso de que hayan sido construidas. Yo no sé vosotros, pero yo en el año 2006 estuve buscando casa, estuve buscando una casita en el campo, y en aquella época era muy habitual en España que te vendieran la vivienda sobre plano, es decir, tú ibas a una caseta en medio de un solar, ¿quién no ha vivido eso?, y tenían allí pisos en venta, casas en venta, tú entrabas allí y sobre un plano elegías la casa que querías, y dabas una paga y señal o dabas una cantidad de dinero para que tu casa empezara a ser construida. Bueno, pues en China se ha estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo, solo que en China ganaban tanto dinero y había tanta demanda que lo que empezaron a hacer es que este dinero que tú dabas como depósito o adelantabas para que construyeran tu casa, los promotores chinos lo utilizaban para comprar nuevo suelo baldío en el que volvían a vender viviendas. Y así una y otra vez, y aprovechaban los depósitos, aprovechando que la tendencia de la demanda era casi infinita, a ir comprando terreno y terreno y terreno y utilizar el dinero para comprar más terreno y vender más pisos y vender más casas sobre plano sin haber empezado a construirlos. Y así todo este inmenso capital que fueron acumulando y amasando lo fueron llevando también a estos fondos de inversión en los que todavía tenías más rédito, recibías más capital. Esto hizo que cuando los usuarios fueran a recoger su casa, cuando fueran a ver cómo iba creciendo su vivienda y se encontraran que aquel terreno seguía parado porque los otros estaban con la fiesta, con la orgía del dinero, comenzarán a dejar de pagar sus hipotecas y comenzarán a dejar de pagar sus préstamos. Y aquí es donde está el verdadero problema y lo grave. Todo esto seguramente te suena mucho. Pasó en la crisis de 2008. En la crisis de 2008 la mayor parte del problema venía de unos fondos de inversión que estaban basados en hipotecas y bonos basura
vinculados a viviendas que no valían nada o que tenían un precio mucho más bajo de lo que oficialmente se había establecido por escritura, y en un segundo término igualmente muchas hipotecas que se regalaban alegremente a personas que luego no podían pagarlas y efectivamente dejaron de pagarlas. Eso fue lo que nos llevó a la crisis, al cataclismo y a la ruina. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora en China, pero con una diferencia muy importante. En aquel momento, en Estados Unidos o en España, por lo menos, en la mayor parte de los casos, había unos bienes inmuebles deteriorados, unas casas sin terminar de construir o terminadas de construir, pero existía algo. En el caso chino, ni siquiera existe una vivienda contra la que liquidar la deuda que está generando un usuario que se ha enfadado y que ha dejado de pagar la hipoteca porque considera que le han estafado. Así que si al banco le dices, mira, te dejo de pagar la hipoteca, allá tú, nos vemos en los tribunales, al menos en España o en Estados Unidos, en otro lugar, el banco tiene la posibilidad, la potestad de quedarse con la vivienda. En China, en muchísimos casos, no existe ni siquiera la vivienda. Con lo cual, se ha generado una gigantesca burbuja de deuda y una crisis de confianza en segundo término que veremos dónde llega. La crisis de deuda podría llegar a los 300.000 millones de dólares según están analizando los expertos en la materia. Y la crisis de confianza ha hecho que crezca cada vez más el malestar de la gente con el país y también con los bancos y la desconfianza completa, porque para un chino su banco rural de confianza es algo así como una institución, al margen, como digo, pues de la tremenda crisis financiera que se está generando dentro del país. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Bueno, vamos a verlo. Y también si de alguna manera esto, que está localizado, como digo, en bancos regionales, puede acabar saltando a gran término dentro de China y acabar saltando fuera del país si se produce un efecto dominó. Se produce en un momento, además, en el que Xi Jinping tiene muchísimos frentes abiertos, el mandamás del país, que ahora tiene un congreso en el que tiene que demostrar su fortaleza como presidente con todo el asunto de Taiwán, porque se quiere perpetuar en el poder al peor estilo de oligarca Vladimir Putin. Y veremos qué es lo que ocurre con China, que intenta por todos los medios tener el país controlado y que no se le desmadre nada de cara a que ese congreso sea una demostración de fortaleza del país y así, como digo, poder perpetuar al presidente mientras esté en el cargo. Y todo esto está ocurriendo en tiempo real, según te lo cuento, seguiremos atentos, veremos qué pasa, pero esta es la historia de la crisis de las hipotecas en China, cuyo resultado, veremos cuál es, pero de momento es incierto y verdaderamente lo que es igualmente es inquietante. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.